Esta noche tenemos ese tema que nos habéis pedido profusamente y que alguna vez hemos tocado en el canal, dedicado a los empáticos, a los ultraempáticos, a los que algunos denominan émpatas, ¿verdad? A los que algunos también denominan pagafantas, almas mater, madres nutricias, como lo queráis llamar, es un término bastante utilizado en diferentes ámbitos. Y vamos a explicar hoy las dos caras de la moneda. Por un lado, la cara A, la cara de la ventaja, la virtud, la sensibilidad, lo que significa ir por el mundo con esta enorme capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de los demás, ponerse en la perspectiva del otro, ser especialmente atento, sensible, diríamos, entonado a las necesidades y los problemas de los demás. Pero por otro lado la cara B, la cara que significa ser vulnerable, ser altamente vulnerable y por tanto muy depredable por los peores personajes que pueblan nuestro planeta, los personajes a los que dedicamos parcialmente este canal, que son psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas. Vamos a empezar por decir que tener una dosis extraordinaria de empatía en los tiempos que corren en este mundo en el que vivimos es verdaderamente algo significativo y es excepcional. En un mundo de narcisistas donde cada uno va a lo suyo, donde cada uno quiere convertir al otro en un admirador, en un seguidor, en un proveedor de falsa autoestima a base de admirar, de darle un like, de seguir, de producir una mirada fascinada, en este mundo en el que vivimos, realmente ser alguien con empatía, incluso con una dosis de empatía superior al promedio, es verdaderamente un milagro. Y por eso muchos de vosotros pues realmente sois milagros de la naturaleza. No es probable vuestra existencia, no es probable que existáis, y sin embargo existís, y sin embargo estáis ahí. Y hay que dar gracias a Dios por ello, porque en este mundo en el que vivimos, toparse con una persona que es capaz de sintonizar, de comprender, de captar, de entender la vida, la realidad e incluso de algún modo poder enganchar o encajar la realidad emocional que estás viviendo, es verdaderamente una excepción, es un privilegio. Los empáticos, muchos de los cuales sois, lamentablemente, vamos a ver después por qué, víctimas de los peores también individuos que pueblan este planeta, sois personas estupendas, magníficas. No hay que alabaros, no hay que regalaros la oreja, no hay que haceros la ola, hay que explicar que sencilla y llanamente, hoy en este mundo en el que vivimos, encontrarse con estas personas es realmente excepcional. Y ocurre en el día a día, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a hacer un trámite en una administración pública, cuando te subes al autobús, cuando entras en el metro, cuando visitas cualquier espacio público y te encuentras con una de estas personas, la verdad es un regalo para el alma, es un relax, es como un pequeño oasis en este desierto en el que vivimos de egoísmo, egocentrismo, solipsismo, individualismo, narcisismo maligno. Desgraciadamente, los empáticos sois una minoría que como tal minoría, obviamente ya sabemos, vais a ser linchados por la mayoría. La minoría de empáticos que en este mundo son mirados, considerados como personas virtualmente depredables, vamos a ver después por qué, y sobre todo como personas altamente amenazantes. No es que los empáticos vayan por el mundo amenazando a nadie, no es que la persona con una dosis extraordinaria de empatía se dedique a coaccionar, a amenazar de alguna forma a los demás con su actitud, sino que su presencia, la mera presencia en este mundo de alguien con esta sensibilidad, con esta capacidad de sintonizar en lo profundo con el alma del ser humano, es en sí mismo una nota de discordia, es un escándalo, es algo que no se puede tolerar, que no se puede admitir. Y por eso, desgraciadamente, los empáticos, los que vamos a denominar ahora émpatas, vamos a ver por qué se les denomina así,
sois literalmente carne de cañón. Sois los candidatos preferidos para convertiros en los chivos expiatorios de vuestros grupos de referencia. Ser una persona altamente empática lleva el estigma de ser identificado muy rápidamente. Adivinad por quiénes, por esos individuos que tienen un verdadero radar, una verdadera especialización en detectar no debilidades, sino vulnerabilidades. Esta alta empatía que presentáis muchas personas que estáis siguiendo en este momento el canal es un rasgo, un factor que atrae, que llama la atención, diríamos, un atractor extraño para los peores individuos que pueblan este planeta, que ya sabéis quiénes son, que ya sabéis cómo operan, que ya sabéis cómo aprovechan todo, absolutamente todo en su beneficio. Cuando una persona presenta empatía en grado sumo, en grado importante, es capaz de hacerse cargo, de entender, de comprender, de captar, de aprender profundamente qué es lo que el otro está experimentando, qué es lo que el otro necesita y muy especialmente qué es lo que el otro está sintiendo. Con esta especial capacidad de sintonizar, de ver y percibir, que algunos casi denominan una actitud o capacidad telepática, porque a muchos empatas se les dice aquello de cómo puedes saber esto, cómo puedes darte cuenta si no te he contado nada, si no te he expresado nada. Simplemente estar delante de otro ser humano permite a estos individuos captar cuál es la vibración en ese momento, cuál es su estado de ánimo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Y aquí viene el problema. Muchos de estos empáticos, con este alto poder de sintonizar y de poder leer esas necesidades en los demás, enseguida pasan a proveer a los demás, de aquello que necesitan. La persona con un alto poder empático no solamente sintoniza, sino que, movido por su frecuente compasión, por su frecuente buen sentimiento de intentar ayudar, acceder no solamente a lo que el otro experimenta, sino poder proveer a su necesidad, resolver su dolor, su desesperación, intentar resolver sus problemas, pasa a la acción y se convierte en un proveedor de soluciones de los problemas que otras personas delante de ellos presentan o plantean o simplemente están experimentando. A esta sensibilidad que nada tiene de negativo, a esta alta capacidad de sintonizar, a esta telepatía emocional que es propia de los altamente empáticos, sucede un problema muy frecuente y muy habitual, que es el de convertirse paulatinamente en un proveedor de servicios, en un proveedor de soluciones, es decir, en terminar colocando las necesidades de los demás por delante de las propias. Y aquí viene el problema. La empatía en sí misma es un enorme poder mental, psicológico, es patrimonio de los seres más avanzados que pueblan este planeta, pero para muchas de estas personas el pasar a la acción intentando proveer de las soluciones o resolver los problemas de los demás se convierte primero en una fuente de desgaste energético y finalmente en una alta vulnerabilidad a todo tipo de abusos, muy especialmente el abuso psicopático. Porque claro, ya lo estáis adivinando, el término empatía es directamente contrapuesto, es el extremo contrario de ese otro término que conocéis muy bien los miembros de este canal que llamamos psicopatía. Empatía y psicopatía serían los dos extremos de un continuum donde todo ser humano se va colocando en la medida de su evolución, de su sensibilidad, de su avance, de su crecimiento personal en un polo o en otro polo. La empatía extrema sería el contrario absoluto de la psicopatía extrema, que es, como decimos, una característica que ya para muchas personas ha cristalizado, ha fosilizado en una situación de no retorno que hasta donde llega el conocimiento de la psicología clínica no tiene tratamiento, no tiene curación, no tiene arreglo, no tiene solución.
La psicopatía, tal y como explicamos desde hace muchos años en este canal, no tiene arreglo, no tiene ninguna terapia, y aquellos que intentan arreglar el problema de los psicópatas se encuentran frecuentemente depredados, abusados, manipulados y a veces incluso destruidos por estos. ¿Quiénes son los que están al otro lado en este continuum? Los extremadamente empáticos, los que podemos denominar, y se les denomina así en la psicología clínica, émpatas, es decir, los que presentan una formidable dosis de empatía que es tan extrema, que es tan límite, tan intensa, tan exacerbada, que termina haciendo desaparecer al propio individuo y a sus propias necesidades. De alguna manera, quien puntúa extremadamente en esta dimensión, estos que denominamos los émpatas, terminan olvidando sus propias necesidades como seres humanos y terminan equivocándose, colocando las de los demás, las necesidades de los demás seres humanos en primer término, relegando las suyas propias a segundo, tercero, cuarto nivel de prioridad. Y aquí es donde tenemos que poner un alto, tenemos que hacer una salvedad. La empatía como dimensión, como capacidad, como condición del ser humano es altamente interesante porque fomenta no solamente la cooperación, la colaboración, la sinergia, sino también facilita las relaciones sociales, facilita el poder entenderse, facilita el trabajo en equipo, facilita el compartir ideas, facilita el ser sensible y estar entonado con lo que el otro ser humano está sintiendo y experimentando en cada momento, lo cual significa construir comunidad humana, comunidad social, y por eso es un factor positivo de crecimiento, de socialización y por tanto de humanización. La empatía para nada es algo negativo, pero hay que decir inmediatamente que ser empático, incluso altamente empático, no es ningún problema, salvo en el momento que te cruzas con personajes altamente manipuladores, altamente egoístas, oportunistas, diríamos con los peores personajes que pueblan el mundo, que son, como decimos, el extremo contrario en este continuum, en esta dimensión, que es el extremo de la psicopatía. Y claro, los psicópatas observan y se dan cuenta de la formidable oportunidad que tienen cuando tienen delante a un émpata y a uno de estos individuos que son capaces de dar todo lo mejor de sí mismos, de poner las necesidades del otro por delante de las suyas propias, de alguna manera de funcionar completamente al revés que funcionan los psicópatas, que es justamente el conseguir que los demás se pongan a su servicio, manipular a los demás, aprovecharse de ellos, sacar de ellos la energía, los bienes, todo aquello que los psicópatas utilizan de los demás, que es prácticamente todo, hasta absorberlos, vaciarlos, consumirlos, todo eso que ya conocéis muy bien los que sois víctimas de estos personajes. Por eso hay que repetir, lo repetimos muchas veces en este canal, ser una persona altamente empática no es un problema, salvo en el momento en que, desgraciadamente, y va a ocurrir así en la vida de cualquier ser humano, te encuentras con los personajes altamente psicopáticos que por definición son justamente los que carecen por completo de empatía. Es decir, no tienen ninguna capacidad de colocarse en el lugar del otro, ni de experimentar las emociones del otro. Ni siquiera los psicópatas son capaces de entender las emociones más básicas, de tal manera que algunas veces los hemos denominado idiotas emocionales, personas que conocen la letra pero no saben la música, en definitiva que las emociones humanas no las comprenden, no las captan, son misterios dentro de misterios para ellos. En esta guerra que la psicopatía ejerce contra la empatía, tiene las de ganar la psicopatía, toda vez que alguien que se entrega, que coloca las necesidades de los demás por encima de las suyas, cuando se trata de psicópatas tiene todas las de perder. Y por eso hablamos de verdaderamente víctimas. Si eres una persona altamente empática y desconoces lo que vamos a explicar a continuación, probabilidades hay, y muy altas probabilidades, de que te hayas convertido a lo largo de tu vida ya en varias ocasiones en víctima de los demás. ¿Por qué? Pues porque es una gran oportunidad, es un gran negocio
aprovecharse de estos seres altamente empáticos para obtener de ellos todo tipo de cosas, no solamente bienes materiales, dinero, sino también favores, energía, todo tipo de cuestiones que son las que convierten al altamente empático en una persona subordinada y frecuentemente esclava de las necesidades de estos narcisistas malignos, psicópatas, manipuladores que aprovechan estas condiciones que les ofrece la vulnerabilidad, la alta vulnerabilidad de un empata. Los empatas colocan las necesidades de los demás delante de las propias y hay que decir que para muchas víctimas de psicópatas es una noticia nueva la de descubrir que aquello que les ocurrió sí tiene origen en un personaje siniestro que está ahí fuera, que está al otro lado, que depredó, manipuló, engañó, traicionó, abusó de la confianza de la víctima, pero también el descubrir, y esta es la sorpresa, que buena parte de esa actitud altamente empática no obedece sin más a una virtud que ciertamente lo es, de poderse colocar o sensibilizarse o sintonizar con las necesidades de los demás, sino también a veces obedece a la manifestación de guiones traumáticos. El empata, es decir, esa persona que tiene una extrema o extremada capacidad de ponerse en el lugar de, y por tanto, tan extrema es esta capacidad que llega a olvidarse de sus propias necesidades y del orden psicológico, que significa poner tu vida, tus necesidades, aquello que necesitas y que requieres en primera instancia, en primer orden de prioridad. Olvidar esto es un problema esencial y significa una gran oportunidad para aquellos que se aprovechan de este equívoco que, como digo, tiene frecuentemente orígenes traumáticos. En mi libro Las 5 trampas del amor, que muchos habéis leído, este libro que tengo aquí lo tenemos, hablo de la quinta trampa del amor en la que aparece el personaje del pagafantas o alma mater, que es un personaje que presenta muchas de las características de las que estamos hablando aquí, la extremada empatía que le lleva a entregarse en una relación de pareja, en sus relaciones humanas, sociales, familiares, a base de olvidarse de sí mismo y esperar ingenuamente que en algún momento de su vida esa inversión en los demás, en dedicación, atenciones, cuidados, servicios, a veces cuidados que pueden ser hasta médicos o psicológicos, porque se colocan al servicio de personas que tienen necesidades o dependencias, va a volver en forma de un retorno de esa inversión. El alma mater, el pagafantas, cree, como buen empata que es, que su servicio, su dedicación, sus cuidados, su entrega va a regresar en algún momento en forma de devolución o reciprocidad. Y obviamente esperan bien porque la ley fundamental de cualquier relación humana es la reciprocidad. Lo hemos explicado muchas veces en el canal. La reciprocidad que pertenece a una función neurológica descubierta recientemente por los investigadores y es nuestro tercer cerebro, el cerebro mimético y sus neuronas espejo. El cerebro espejo, el cerebro mimético, es el que nos permite adquirir el lenguaje, la cultura y el responsable de nuestra capacidad de mutua imitación. Ese cerebro mimético, ese sistema de neuronas espejo, nos lleva a lo mejor de nuestra especie, pero también a problemas importantes que ya hemos descrito en el canal numerosas ocasiones. Y en el caso del alma mater y el pagafantas, hace que la persona dotada de este virus mental, de esta actitud equívoca, espera, obviamente, en lógica reciprocidad, que aquellos a los que está dedicando el empata, sus cuidados, su entrega, en algún momento devuelvan la inversión, reciproquen de alguna manera con ellos. Y aquí tenemos el problema y la confusión. Obviamente, esa reciprocidad no suele llegar y es mal entendida. Esa extremada empatía, ese enorme poder que significa disponer de esta alta empatía en muchos órdenes de la vida,
se convierte en una alta vulnerabilidad y se convierte en una fuente repetida, recurrente de abusos psicológicos, tanto en el espacio social intermedio, en las relaciones humanas que podemos tener con los demás, como muy especialmente en las relaciones más íntimas, obteniendo el empata a cambio de su entrega, de su dedicación, de su servicio, muy poco o nada, y a veces obteniendo una correspondiente actitud de abuso, de aprovechamiento oportunista de esa empatía. Es decir, en lugar de obtener un rédito, una recompensa, una reciprocidad, el empata se encuentra con el abuso psicológico, con el egoísmo y además, vamos a decirlo así, con el maltrato que más tarde o más temprano se instala también. Al otro lado de ese servicio, de esa entrega, de esa enorme capacidad de sentir y sintonizar con los demás, podemos encontrar y solemos encontrar individuos altamente egoístas que se van a aprovechar y que desgraciadamente van a poder depredar mucho más fácilmente a estos émpatas. Por lo cual, y aquí viene la parte de recomendaciones que siempre en este canal es importante, no solamente explicar en profundidad el problema, sino también dar o arrojar o aportar algunas soluciones. Aquí es donde vienen las recomendaciones esenciales que a veces requieren una cierta psicoterapia, la psicoterapia cero, y que pasan por llevar a la víctima de esta extremada empatía a una comprensión del origen del problema, puesto que al final esta enorme empatía se convierte en un problema, y también a saber colocar las cosas en su sitio. No se trata de anular vuestra empatía, no se trata de convertiros en psicópatas. Muchas víctimas de psicópatas se han pasado al lado oscuro pensando que la forma de eludir este abuso psicopático es convertirse en otro psicópata frente al psicópata, en una persona completamente antiempática o psicopática para eludir el problema de victimización que significa esto. Para nada es lo que recomendamos, para nada es la solución. La empatía es un poder formidable, es una capacidad extraordinaria en los tiempos que corren, pero hay que saber dosificarla y hay que saber con quién se ejerce y guardar, como decimos tantas veces en este canal, el oro para los amigos y el plomo para los enemigos. Ese oro para los amigos es vuestra empatía, que sí, ciertamente, puede y debe desplegarse en el espacio donde predomina la sinergia, el crédito de intención, la afinidad, la sintonía, la colaboración, la cooperación, la apertura sincera del otro a ti y de ti al otro. Desde esa perspectiva, nada que objetar a vuestra empatía. Pero hay que saber diagnosticar y reservar esa empatía, muy especialmente cuando nos encontramos delante individuos que van a hacer uso de vuestra capacidad empática para su exclusivo beneficio, haciendo frecuentemente que os convirtáis en verdaderas y auténticas víctimas de todo tipo de abusos. Ese diagnóstico es fundamental y debéis aprender a hacerlo. Diagnosticar y diferenciar los que vienen a ayudaros a crecer con vosotros, a trabajar en colaboración, en equipo, en cooperación, de aquellos que vienen a robaros la cartera, de aquellos que vienen a engañaros, de aquellos que vienen a sorprenderos en vuestra buena fe y en vuestra empatía para aprovecharse desde su psicopatía de esa enorme capacidad que tenéis de sintonizar y también de proveer a las necesidades de aquellos con los que previamente habéis sintonizado. ¿Por qué muchas personas que estáis viendo esta emisión no distinguís o no sois capaces de diferenciar estas poblaciones diferentes? Básicamente, el amigo del enemigo, la persona que viene en son de paz, que viene en franca actitud de apertura, en honestidad, en lealtad, en sinceridad, de aquellos que vienen a engañaros, a aprovecharse de vosotros, a utilizaros y utilizar vuestra empatía en su beneficio. Básicamente hay una explicación, muchas hay, pero la más importante es la que procede de procesos de victimización que generalmente habéis sufrido en vuestra infancia, de los que habitualmente no tenéis conciencia o conciencia suficiente
y que han modelado y troquelado vuestra forma de ser y vuestra forma de estar en el mundo, en esta actitud archiempática, en esta posición, diríamos, extremadamente empática que os coloca en una posible situación de victimización en diferentes puntos, en diferentes momentos de vuestras vidas. El trauma, y muy especialmente el trauma intrafamiliar temprano, al que hemos dedicado en este canal muchísimas horas y vamos a seguir dedicándole muchas horas, los niños perdidos que procedéis de familias cero, familias disfuncionales, soléis ser personas que no tuvisteis la ocasión de aprender la diferencia entre aquellos que vienen a haceros el bien y aquellos que vienen a aprovecharse de vosotros, a haceros el mal. Esta diferencia es sustancial y fundamental, y esta diferencia es la que es importante adquirir para aquellos de vosotros que presentéis esta actitud archiempática, y eso requiere a veces revisitar el espacio traumático en el que mal aprendisteis, diríamos, estas dinámicas, o de alguna manera fracasó vuestro sistema de alerta a la hora de poder distinguir estos que vienen a haceros el bien de otros que vienen a aprovecharse de vosotros, manipularos, a aprovecharse oportunistamente de vuestra empatía. Cuando un niño crece en un entorno donde hay abusos, donde hay negligencia, donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay alcoholismo, donde hay adicciones, donde papá y mamá están a la gresca, donde hay abusos sexuales, donde se producen todo tipo de vulneraciones de los límites de la dignidad y el respeto que se debería tener por el niño, muy especialmente en la etapa más vulnerable de su vida. Cuando una persona procede de un entorno así, normal es que su sistema de apego, ese mecanismo que ya hemos explicado en este canal tantas veces, su sistema de apego, que es el sistema de aproximación-evitación, deja de funcionar correctamente. La necesidad de vivir y aclimatarse a un entorno peligroso, a un entorno impredecible, a un entorno donde son frecuentes las malas sorpresas, el vivir en un sinvivir, el vivir en un susto, el vivir en la angustia, en el temor, en el miedo a la violencia, al castigo, o acostumbrarse a vivir en la negligencia, el abandono de las necesidades de cuidado más básicas de esos niños, lleva a estos niños que denominamos perdidos, porque se convierten en adultos con una infancia perdida, fracasada, una infancia no vivida, inexistente, ¿verdad? A estos adultos les lleva a vivir una experiencia constante de no saber fiarse de lo que están percibiendo. De alguna manera, a confundir a cualquiera que pueda aproximarse a ellos y que puede tener diferentes intenciones y no detectar a tiempo cuáles son esas intenciones, cuáles son esos verdaderos propósitos, cuál es esa verdadera agenda encubierta que tienen. Muchos de los niños perdidos de esas familias cero han desarrollado una extraordinaria empatía para poder sobrevivir, para poder detectar a la mínima característica donde había un peligro, donde papá venía de mal humor o mamá venía dispuesta a victimizar una vez más a la prole, donde podía ser peligroso decir algo, comentar cualquier cosa, o donde podían existir graves riesgos para la integridad física, porque la violencia física o a veces el maltrato psicológico eran la tónica habitual. Esa extraordinaria sensibilidad de muchos émpatas viene nada más y nada menos que de un entorno donde era, para sobrevivir, fundamental atender a las mínimas señales de cambio, es decir, estar especialmente atentos a cualquier modificación, cualquier cambio en el estado de ánimo de aquellos que vulneraban el derecho de todo niño a ser cuidado, querido, atendido, aceptado incondicionalmente. Y a cambio también una alta sensibilidad a las expectativas de padres o madres que esperaban cosas imposibles de obtener de un niño pequeño y que hacían que este niño se especializó en adivinar, diríamos entre comillas, telepáticamente,
lo que esos adultos, esos progenitores esperaban de ellos para complacerlos, atenderlos, de algún modo supeditar su existencia a la de los adultos. De tal manera que revirtieron el rol de un niño, que es el de ser cuidado, atendido, protegido, amado incondicionalmente, y se convirtieron frecuentemente en los cuidadores, en los pequeños adultos que se hicieron cargo de otros adultos que eran realmente adultos y que obviamente se especializaron en sintonizar emocionalmente con aquellos. Llegando a la vida adulta con una enorme capacidad, sí, de sintonizar, de empatizar, de adivinar cualquier necesidad en otros y también, por supuesto, y lamentablemente, de atenderla, pasando estas necesidades de los demás, de los otros, por delante de las propias necesidades. Esta es la situación que muchos habéis vivido en vuestras infancias, en vuestras familias disfuncionales, vuestras familias cero, y que ahora, sin daros cuenta, estáis replicando, repitiendo en vuestras relaciones sociales, sin que muchos de vosotros entendáis que lo que os ocurre no es sino la herencia del pasado traumático, pero de un trauma que habéis terminado banalizando, trivializando, normalizando, porque vivir en esas familias de las que procedéis no es algo en lo que un niño pueda pensar o reflexionar, no es algo de lo que un niño pueda cobrar excesiva consciencia. Vivir en una familia cero significa para ese niño perdido, la primera necesidad: sobrevivir, pasar adelante, poderlo contar, más allá de cualquier observación o cualificación o diagnóstico psicológico. Y por eso hoy, años después, décadas después, os encontráis siendo émpatas, siendo personas altamente sensibles, altamente empáticos, altamente tuneados o diríamos sintonizados, la palabra correcta es esta, con las emociones, las necesidades de los demás y siempre dispuestos a proveer a estas, desgraciadamente, por delante de vuestras propias necesidades. Esta es la clave que me gustaría esta noche arrojar como solución, porque la solución no consiste en convertiros en personalidades psicopáticas, en personas frías, en personas individualistas, egoístas, oportunistas como lo son los narcisistas extremos o los psicópatas. Se trata de corregir algo que es fundamental y es la esencia de la autoestima, del amor racional a vosotros mismos, y es la necesidad de colocaros de nuevo en vuestro centro. Ese niño perdido que hay en vosotros, que frecuentemente tuvo que, para sobrevivir, apagar su sistema de necesidades y apagar el sistema de identificación de peligros, es decir, apagar el sistema de aproximación, evitación, que es todo sistema de apego, necesita corregir la distorsión creada por el guión traumático, necesita colocarse en primera instancia, necesita recuperar ese orden psicológico que hemos comentado tantas veces en el canal. Primero yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo y después todos los demás. Esto que puede parecer egoísmo es, sin embargo, la base del amor racional a uno mismo. El atender a ese primer prójimo que eres tú es la primera tarea que Dios te encomendó. Es decir, cuidar de la persona, especialmente del cuerpo que tienes a tu cargo, atender a sus necesidades, a sus legítimas necesidades, puesto que esas necesidades son legítimas, comprensibles y necesitan ser atendidos por el único ser humano que las va a atender siempre de manera segura, de manera inquebrantable, de manera asidua, que eres tú mismo. Colocar la atención a esas necesidades fuera de ti, esperando que los demás reciproquen tu servicio, tu entrega, tu actitud alma mater o pagafantas, es un error habitual y es un error abocado al fracaso, abocado al abuso psicológico, abocado a las depredaciones que seguramente conoces ya muy bien en tu vida. Esa depredación comienza en el círculo familiar más íntimo y luego prosigue en el espacio escolar, académico, laboral, social, de tal manera que los émpatas se convierten tarde o temprano en las víctimas de prácticamente todos los demás seres a su alrededor. La solución no está en convertiros
en un ermitaño, en una persona aislada, introvertida, con miedo a las relaciones con los demás porque los demás podrían haceros daño, abusar de vosotros, sino en aprender a colocar vuestras necesidades por delante y hacerlo dentro de esa actitud fundamental que se requiere para estar en este mundo, que es el amor racional a uno mismo. Un amor racional a uno mismo, o autoestima, que no es un sentimiento, que no es una sensación, que no es una motivación y que por tanto no está al alcance de unos pocos seres humanos que sientan bonitos sentimientos hacia uno mismo, hacia sus propias capacidades, hacia sus propios rasgos, disposiciones o actitudes, sino que es el resultado de una determinación, de la voluntad. La autoestima no es una emoción, no es un sentimiento, aunque puede dar lugar a muchos sentimientos estupendos, magníficos, muy delicados, de compasión, de ternura. La autoestima, el amor racional a uno mismo, es el resultado de la decisión que cada ser humano debe tomar en algún momento de su vida de colocarse en primer lugar y de colocar su vida por delante de la vida de los demás en el sentido de atenderla, cuidarla, honrarla, respetarla y hacer que los demás también la respeten, puesto que la autoestima no es más que el resultado de comprender tu propia dignidad, tu propia valía, no en el sentido de muchos valores o capacidades o aptitudes o destrezas que puedas tener, sino la dignidad intrínseca que todo ser humano tiene por el mismo hecho de ser, de existir, de estar aquí en este planeta. Si estás aquí, estás dotado de esa dignidad, estás dotado de esa capacidad de cuidarte, respetarte y honrarte, y olvidarte, como a veces has hecho debido a estas características que el trauma intrínsecamente conlleva, olvidarte de esta primera obligación para contigo mismo, significa también mostrar a los demás erróneamente cuál es el camino de cómo deben tratarte. Porque ese olvido de uno mismo que frecuentemente el empata desarrolla, esa negligencia para consigo mismo que aprendió seguramente de un comportamiento negligente hacia el propio empata que vivió muy habitualmente su infancia en su familia de origen, ese autoabandono, ese autosabotaje, ese ponerse detrás de las necesidades de los demás, muestra el camino erróneo, pero muestra ese camino a los demás de cómo deben tratarte. Recordar una ley fundamental de las relaciones humanas, y es que enseñamos a los demás cómo tratarnos a base de que éstos vean cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si tú te olvidas, si tú no te tienes en cuenta, si tú te relegas a ti mismo, si tú no te tienes en primer y única instancia en tu vida, es muy probable que el que está enfrente de ti, el que está observando esa conducta, termine imitándola, haciendo lo propio para contigo mismo, es decir, repitiendo contra ti la misma actitud que sin darte cuenta estás mostrando hacia ti mismo en el espacio social. En definitiva, recordad que las neuronas espejo de los demás emulan el funcionamiento propio de las nuestras y que la actitud nuestra hacia nosotros mismos es la profecía autocumplida que nosotros generamos en nuestra propia vida, que vamos a autocumplir, pero también es el camino que muestra a los demás cómo deben tratarnos, de tal manera que no es sorprendente que de ese abandono, de esa extremada empatía que hace desaparecer tus propias necesidades ante los demás, se derive que estos, los demás, aprendan que tus necesidades no tienen importancia, no tienen ninguna relevancia, no deben ser atendidas, ni siquiera ser respetada tu dignidad, tus límites, aquello que tú requieres o necesitas también. Por eso, esta actitud de extremado olvido de uno mismo, de entrega suicida a los demás, de cuidado compulsivo en esa actitud pagafántica o alma mater, lleva aparejado el peor resultado, el peor desenlace, que es el del abuso psicológico, el del maltrato, el de todo tipo de procesos de victimización que fíjate cómo y por dónde puedes observar a lo largo de tu vida en diferentes puntos si analizas
tu biografía lo que te ha ocurrido. No se trata de abandonar la empatía, sino de corregir esas dosis extraordinarias de empatía, modulándolas y moderándolas, poniendo las necesidades que tú tienes como ser humano como primer criterio por delante de cualquier otra cosa. Esto no es una recomendación egoísta, sino que son las legítimas necesidades que un ser humano tiene de cuidarse, protegerse, respetarse todos los días de su vida. Muchos de vosotros queréis encontrar esa pareja con la que terminar formando una familia, teniendo un matrimonio estupendo, con esa promesa de amar y respetar al otro todos los días de su vida. Esa es la promesa que se hace en el matrimonio, y habéis olvidado que previamente a esa promesa de entrega, que es estupenda y magnífica al otro, tenéis que formular primero una promesa de entrega a vosotros mismos, de fidelidad a vosotros mismos, de respeto por vosotros mismos, de dedicación a vosotros mismos, aprendiendo a dedicaros tiempo, aprendiendo a visualizar y a experimentar, a permitiros experimentar vuestras necesidades, vuestra vulnerabilidad, permitiros ser seres humanos, bienvenidos a la humanidad, con vuestras limitaciones, con vuestros errores, con vuestros defectos, pero con una enorme capacidad de maravillaros por ese ser humano que sois y de enamoraros de ese ser humano que sois con, subrayo la palabra con, todas vuestras miserias, debilidades, errores, dificultades, limitaciones, porque estas son vuestro único patrimonio. No porque son maravillosas, ni seguramente son agradables de mirar, pero porque en el principio de realidad que os debe llevar siempre de la mano en vuestro crecimiento personal y espiritual, el agarrarse a la realidad es siempre lo más sano y curativo. Es siempre lo que os lleva a una dosis extraordinaria de verdad, de realidad y por tanto también de felicidad en vuestras vidas. No es más feliz quien da la espalda a su verdadera naturaleza, a sus dificultades, a sus errores, a sus limitaciones. Es más feliz aquel que las mira de frente, las abraza, las quiere, las considera como uno considera a un hijo enfermo, a un hijo limitado, a un hijo que a pesar de todas esas limitaciones uno ama y quiere. Ese ser humano que eres es destinatario legítimo de tu empatía, primero y fundamentalmente antes de que otros seres humanos lo sean. Este es el orden psicológico, y olvidar este orden psicológico conduce a las peores consecuencias, a los peores resultados que has podido percibir en tu vida en forma de abusos y, por supuesto, en forma de una extraordinaria capacidad de atraer a tu lado a los peores personajes que pueblan este planeta. Psicópatas, narcisistas, personalidades psicopáticas, todo tipo de malas hierbas que están ahí y que detectan formidablemente a los empatas porque son para ellos oportunidades estupendas de aprovechamiento a todos los niveles de depredación, de abuso, de maltrato, todo aquello que seguramente conoces muy bien. Si estás escuchando esta emisión en directo, debes hoy juramentarte, prometerte a ti mismo, cuidar, respetar, ser leal, ser honesto con ese ser humano que te ha tocado como primer prójimo, como primera persona con la que empatizar. Y colocar, sí, a los demás, pero en segundo, tercer, cuarto nivel. Colocar a todos los demás, incluidos tus familiares, incluida tu pareja, incluidos también tus propios hijos, después de esa legítima necesidad que tienes de cuidar a ese ser humano. Si tú no cuidas, si tú no te dedicas, si tú no sintonizas, si tú no empatizas con ese ser humano que eres, nadie podrá hacerlo en tu lugar. No esperes de los demás que amen al ser humano que tú llevas dentro cuando tú previamente no lo amas, lo descuidas, ignoras sus necesidades, bajo pretexto de muy empáticamente dedicarte a las necesidades de los demás. Recuerda que los demás están observando constantemente, de manera automática, cómo te tratas a ti mismo para imitar
el trato que tú te das a ti mismo, replicándolo en sus relaciones contigo. Y por tanto, recuerda que estás dando un mal ejemplo a los demás de cómo tratarte cuando tú te olvidas de ti mismo, cuando tú olvidas tus necesidades y te colocas en segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, haciendo que los demás aprendan erróneamente, tóxicamente, cómo tratarte, más bien cómo abandonarte, cómo maltratarte, cómo abusar de ti y de esa enorme capacidad de empatía que tienes. Hoy en esta noche, en esta emisión, puedes tomar esa decisión que pertenece a la voluntad, de prometerte esa lealtad, ese cuidado, esa atención, esa extraordinaria sensibilidad que tienes, pero proyectada hacia ti mismo, para cuidar por fin de ese niño interior que tienes, que está esperando ser cuidado, que está esperando ser atendido, que está esperando que alguien sí, por fin, empatice con él, que está esperando por fin que ese personaje que hoy eres, ese adulto que hoy eres, lo cuide, lo proteja, lo atienda, lo abrace, sienta ternura especialmente por él, ese niño interior, esa parte disociativa, decimos en psicología clínica, de ti, que quedó atrás con ocasión de muchos traumas que seguramente has vivido, está esperando ser atendida por el adulto que hoy eres. Esa parte está esperando que alguien se haga cargo empáticamente de ese niño interior, pero la solución no está fuera de ti, no está en encontrar a alguien exterior a ti que se haga cargo, sino ser tú el adulto que hoy eres, con tus capacidades, tu inteligencia, esta información, la ayuda, sí, si la requieres profesional, de algún psicoterapeuta cero experto, alguien que pueda ayudarte en este camino, poder volver a atender, por fin a atender a ese niño que lleva tantos años abandonado y al que has ignorado y al que seguramente otros también han terminado depredando o abusando de él. Hoy, esta noche, puedes tomar esa decisión y puedes seguramente dedicarte por fin a la tarea más importante que un ser humano tiene, y es la de elegir a medio y largo plazo las condiciones que conducen a su felicidad y remover todas aquellas circunstancias que impiden esta felicidad, es decir, remover todas las circunstancias que te han llevado a guiones traumáticos, al autoabandono, al autosabotaje, al autodescuido, a no considerarte ni siquiera por un momento, a no escuchar tu cuerpo, a no escuchar tus necesidades y, desgraciadamente, llevarte a que otros hicieran lo mismo contigo que tú estabas haciendo. Nada tiene de negativo la extremada empatía que tienes, pero ordenarla, integrando esa empatía dentro de un orden que significa ponerte en primer lugar, es seguramente esa tarea pendiente que tienes, esa tarea que has de acometer más tarde o más temprano y que se queda ahí como una asignatura pendiente, siempre pendiente de que la pruebes y que se va a presentar una y otra vez a tu vida hasta que por fin atiendas esa necesidad que expresa el ser humano que llevas dentro. Espero que lo hagas, sé que tienes capacidad de hacerlo, sé que todo ser humano tiene la capacidad de atenderse, de comprenderse, de entenderse y de razonarse, y que no depende ni de su riqueza, ni de sus circunstancias externas, ni del país en el que vive, ni de la riqueza o pobreza que pueda experimentar puntualmente. En definitiva, no depende de circunstancias o avatares externos, depende de algo que hoy, con esta información que estás recibiendo, puedes tener siempre a tu alcance realizar. Y que hoy puedes, si quieres, hacerlo. No demores más, toma esta noche esta decisión, adopta por fin la decisión de colocarte en el centro de tu vida, de colocarte en el verdadero núcleo, de atender por fin al ser humano que llevas dentro, porque esa y no otra es la pregunta del millón que te van a hacer cuando termines tu recorrido, tu periplo por este planeta. Al atardecer de la vida te preguntarán o te examinarán del amor, pero en primer lugar del amor a ti mismo, de cómo trataste, cómo cuidaste, cómo atendiste ese cuerpo, ese ser humano, esa mente que tenías a tu cargo y que tienes todas las facultades y potencialidades para poder atender, cuidar y, por supuesto, de centrarte en tu vida, en atender y cuidar
siempre más y mejor a esa persona que está tan cerca de ti, que no puede ser más íntima, más cercana que eres tú mismo. Si lo haces, heredarás en este mismo momento, en el tiempo presente, en el instante que lo hagas, un mundo que está ahí siempre a disposición, un mundo de conexión profunda, de espiritualidad, de felicidad, que es el mundo que se abre por primera vez para aquel que se coloca en la sintonía, no de la empatía universal, sino del amor universal, es decir, de la atención, la consideración, la compasión profunda por sí mismo, que es también la que lleva a la compasión por los demás seres humanos. No me digas que amas y sintonizas y empatizas con los demás si te tienes abandonado a ti mismo, si te tienes olvidado a ti mismo, si abandonaste la escucha y la empatía necesaria con tu propio cuerpo, con tus propias necesidades, aquello que es propiamente lo más íntimo a tu ser. Recuerda que esta es una asignatura que no es validable por los demás, que los demás no van a resolver por ti ni aprobar por ti, y que más tarde o más temprano tendrás que aprobar. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.